gente, les damos la bienvenida al primer episodio del podcast El Despliegue de Revista Paleta. Nuestro anfitrión, Juan Pablo Ortegón, indaga sobre la interpretación artística y los posibles roles de quien hace arte en la Colombia contemporánea, junto a nuestro invitado Roger Rodríguez, un pintor cuya obra más reciente se acerca a la pintura abstracta y la literatura. Si les gustó, recuerden comentar en nuestras redes sociales sus inquietudes y reflexiones respecto al arte en épocas de pandemia. Tú eres artista basado principalmente en el arte abstracto. Pues no solamente en el arte abstracto, yo soy un pintor que ha hecho un recorrido bastante largo, tanto por el trabajo como ser un artista que debe experimentar en varias técnicas, en varios oficios. Yo comencé desde muy pequeño a pintar al lado de mi madre que hacía dibujos, y desde muy chico, casi desde el jardín, me dio el gusto de tener ya el lápiz y el esfero en la mano, y en lugar de escribir palabras hacía era dibujos. Entonces eso ya es una información que viene en el DNA del ser que se desarrolla desde muy chico. Y la inquietud, la curiosidad, la mirada ya se empezaba a sentir desde ese momento, y empecé a desarrollar ese juego, esa curiosidad y esa magia desde muy niño. Entonces ya empezaba a trabajar hasta con los esmaltes, con los coloretes de la mamá, untando todo. Pintando como todos los creadores. Sí, ya desde muy chico yo empecé a trabajar ya a mediana edad. Yo vivía en este barrio Santa Fe, que hoy en día no es lo que fue, y había la feria del juguete en diciembre, y este barrio tenía muchos talleres de mecánica, y recorría los talleres y recogía aldabas, tornillos, bujías, y pasaban las señoras que vendían las botellas, papel en sus carreticas de esferas, y les compraba botellas y hacía unos barcos de piratas, y los pintaba. En esa época no había spray, era un atomizador plástico, y ya les echaba pintura plateada o dorada y hacía 30. Ya tenía la manualidad en mis manos. No, te estoy hablando del año 67, 68, 69. Yo soy modelo 60, segunda serie. Yo nací en octubre de 1960. Era un chico de 8, 9 años ya haciendo mis incursiones en hacer cosas, en pintar, en dibujar, en crear artesanía. Era muy curioso y me la pasaba por las casas comerciales de quien fuera el mecánico, fuera el peluquero, fuera el sastre, fuera el señor que planchaba la ropa en la lavandería, y así llegué a una fábrica de cerámica y me quedaba viéndolos hasta el punto de que me entraba a hacer las cosas con ellos, y ya me dejaban estar ahí. Era que invadía los espacios y me quedé haciendo cerámica y aprendía los oficios con innata curiosidad de chico. ¿Tus padres siempre te apoyaron en el arte? No, sabes que no, siempre el temor existe en nuestra sociedad de entender que un artista de qué va a vivir, y dolorosamente mis padres no entendieron esto, y mi mamá luchaba contra mí, contra lo que yo quería. Es un conflicto inmenso, y de pronto si no hubiera sido ese conflicto, no hubiera tenido esa terquedad de haber seguido haciendo las cosas. Pues a veces para unos esa relación es directa, para otros es inversa. En el caso mío, como que me ayudaba y me impulsaba más. Era terco, era rebelde. Entonces, la cosa es que no les gusta, entonces te voy a dar 2 platos de esto. Y sí, desgraciadamente llegaron hasta romperme cosas para que no hiciera esto y que hiciera otras cosas, pero yo insistía, ¿no? Sí, yo siempre he pensado que el arte es la expresión de la misma identidad, y eso que está ligado al momento en el que uno nace y cómo se desarrolla. Pues sí, cada artista es hijo de su época, de sus conflictos, de su entorno social y de su psiquis
de su árbol genealógico, digamos, de los karmas que escogió para vivir en esta vida. En la parte hindú, los gurús dicen que uno escoge 3 clases de karmas: los que vienen de vidas pasadas, los que escoge para vivir en esta vida y los que hace a diarios. Y bueno, sí, yo escogí ser artista para esta época. Igual eso tiene su metamorfosis, ¿no? Cada uno va logrando, eso es una carrera de postas que se va viviendo hasta donde uno tenga aire, esfuerzo y energía. Y creo que no voy ni por la mitad de esa carrera de postas todavía. Sigo aprendiendo, sigo teniendo curiosidad, sigo cambiando cosas en los roles que hago y sigo experimentando, sigo siendo un chico todavía. Ok. Cuando, o sea, al momento de decir en el arte, me imagino que te orientaste por ciertos lados, según tu identidad y lo que te apasionaba, cómo te expresabas, qué ¿Cómo? te marcó principalmente en esta carrera. Pues mira, como te contaba, yo vivía ahí en el Santa Fe en el pleno centro de la ciudad, y tenía mucha cercanía con el centro, y entre el disgusto de estar en casa y no querer que me molestaran, decía, bueno, chao, me voy, tengo que ir a hacer tareas. Y eso no era como ahora, que uno abría el celular o el Lactos o el PC, no, eso había que ir a buscar los libros. Entonces tenía la disculpa de irme a la hermosa y bella Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá, y la Candelaria tenía ya unos hermosos espacios de exposiciones, tenía un hermoso espacio de conciertos, y que era un bálsamo para mí en el oasis de la locura que yo vivía en casa. Y llegaba allí a escuchar música y a ver las exposiciones y a sacar libros que estaban a la mano de uno ahí en unas mesas gigantes que estaban en la biblioteca, y podía ver todas las ilustraciones hermosas de todos los libros habidos y por haber. Y aparte de eso, también tenía toda una playa de gente mayor a la que me le acercaba para escucharla, tanto en los cafés como en las pocas galerías que habían aquí en Bogotá, y en el circuito de los cineartes que encontraba uno, de videoarte de las universidades, de la Inca, de Ulrica, de la Cinemateca Distrital, del Planetario Distrital, donde también habían películas. Y esto eran unos circuitos de personas intelectuales que íbamos en el Museo de Arte Moderno. Había una sala. Entonces uno era capaz de ver 4 y 5 películas al día y recorrer centros literarios, y me metí en el mundo de la literatura, del cine y del arte. En la Biblioteca Luis Ángel Arango conocí a algunos artistas, a una exposición muy hermosa de Arcangelo Gianelli, un brasilero que por esa época llegó, y me puse a hablar con este artista, y este artista me dio cuerda de hablar con él, y me sentí como si fuera él. Pues sentí esa fascinación por el arte, esa fascinación por esas telas, por esa sala, por esa luz que irradiaban sus pinturas. Y ya eso estaba en mí, y cuanto papel, cuanto cuaderno, cuanta pintura tenía a mi mano, trabajaba y pintaba. ¿Siempre fue un conocimiento empírico? Te cuento, yo ya había comenzado a hacer exposiciones creo que más o menos desde muy chico. Ya es que en la misma escuela que estudiaba, a los 13, 12 años o antes, les hacía a todos mis compañeros los dibujos de sociales que había que presentar, una carpeta grande de mapas de Colombia, y se hacían en tinta china con colores. Les hacía las tarjetas para las novias, les escribía los poemas, y así me fui desarrollando, y me le acercaba, como te contaba, a personas mayores
mayores que supieran más que yo, artistas, escritores, pintores, y aprendí mucho. Tuve un amigo que ya murió hace muchos años, Eduardo Mejía, un gran pintor, que me enseñó mucho, me tuteló, me ayudó y me enseñó y me mostró muchas cosas. Pero más sin embargo ya empecé a exponer, empecé a meterme en el mundo del arte de forma didáctica. Ya después de casado, ya con hijo, entré a la Academia Superior de Artes de Bogotá en el año 92 y estuve 6 años allí, del 92, desde los 32 años hasta los 38 años, y hice la carrera completa en la primera promoción en la Academia Superior de Artes de Bogotá, y que con la Embajada de Francia y la Universidad Distrital hice todo la carrera de Bellas Artes. Ya dejé de ser autodidacta, pero el haber sido autodidacta me dio una amplitud muy grande de conocimientos que, en el contraste de la edad de los 32 años al entrar a la academia, no era de los jóvenes, sino ya era una persona más madura. Entonces me daba una visión distinta de lo que podía hacer el arte, de lo que podía hacer el enfrentamiento a la academia, a los profesores, de encontrarme con talentos jóvenes, con personas jóvenes. Entonces era un abanico bastante amplio del que supe dar buenos aires. Esa sí, una de las críticas a la academia de hoy en día, que te perfila según lo que ellos quieren y no deja el libre desarrollo de la persona. Las academias, como todo, la política y todos los espacios politizados tienen eso, ¿no? Entonces tienen unos cánones, tienen unos proyectos y tienen unas ideas, y sobre todo los profesores que dictan artes, que son profesores, y los invade el ego y la ironía y la pedantería y la envidia, yo creo, que de sentir gente joven con talento, y creen que tratando a las personas duramente, como lo hacen en el ejército, tratando soldados, coarta mucho la libertad de las personas. A los seres humanos nos falta mucho amor, mucha empatía, mucha sencillez y tranquilidad, y dejar que la gente joven florezca con cariño, con esa benevolencia de saberse acercar a las almas jóvenes y que aprendan. Entonces, igual es una lucha, ¿no? Pero, como te digo, tuve la fortuna de tener ya una formación, de aprovechar también lo bueno de esta parte de la academia. Las academias, pues siempre hay una playa de gente, de instructores, de profesores buenos, malos, regulares. Uno escoge la gente. Para el caso de aquella academia había como un 50 y 50, entonces había los que uno quería y los que no quería, pero pues se aprovecha de la parte de lo que para mí me fue muy bien, sobre todo en la parte filosófica, en la parte histórica, en los contextos modernos, en la posmodernidad, entender mejor toda esta parte, y a la cual enseguida entendí y seguí estudiando. Hasta ahora todavía sigo metido estudiando. De cierta forma, uno es lo que vive y uno puede acercarse al arte a través de diferentes maneras, como tú lo decís inicialmente. Pero a lo que me refiero es como ahora unas personas simplemente se limitan a que estudian o a lo que les interesa, pero siento que uno tiene que ser muy ecléctico y estar muy abierto a un montón de experiencias y conocimientos para poder desarrollarse. Por supuesto, porque uno no puede ser unívoco y llenarse solamente de lo que uno quiere. Uno tiene que equivocarse, y ojalá te equivoques muchas veces, tener la humildad de reformar el error y de tener otras vivencias y otros alcances. Como tú lo dices, pues yo he tenido que trabajar y estudiar diferentes caminos. A mediana edad de chico, entre el bachillerato, me sobraba tiempo, y en esa curiosidad me iba a el SENA del metalmecánico en la 30,
y allí la instrucción, yo salía del colegio, tenía tiempo de almorzar, a hacer mis cosas, de las tareas de bachillerato y me iba para el SENA por la tarde a curiosear hasta que me les metí allí en los programas para adultos y yo era un chico y allí a base de terquedad, biometalurgia y fundición. Entonces con esta instrucción logré trabajar en la parte tridimensional del arte y como tenía la cerámica, hice incursión en la escultura, hice incursión en modelado y en hacer esculturas. Pero después me especialicé y me gustó mucho más el color y la imagen y la pintura. Y me dediqué de lleno a la pintura. Igual he seguido mirando muchísimas cosas más, es el momento que todavía estudio hoy por hoy y más en este momento de pandemia, en este momento que nos hace ser recursivos, encontramos que por estos medios podemos ver muchísimas conferencias y sigo viéndolas y entonces ahora me dedico a estudiar la crítica, el arte, a entender de personas que tienen canales muy buenos y a entender el arte cada día más profundamente. Entonces estoy estudiando mucho lo que es la crítica de arte y eso hago ahora y bueno, sigo mirando muchos artistas, estoy escribiendo sobre arte para entender mejor toda esta religión, porque esto es una religión, el arte es magia y es toda una institución que viene con el hombre desde que está en la tierra, entonces eso sigo haciendo. Y dijiste que inicialmente empezaste con la cerámica y con la escultura, y después decidiste pasar a lo que es pintura y me imagino que te decidiste por alguna rama de esta. ¿Cómo fue tu primer acercamiento a esto y en cuanto a las galerías? Yo en mis idas de mi casa, que me iba de mi casa desde temprana edad, hacía recorridos por el país cuando se podía hacer autostop y me iba por los departamentos, por el Tolima, por los Santanderes, por Antioquia, por la costa y hacía muchos oficios, me subía en los camiones, en las flotas y hacía de cotero, de coger algodón, de trabajar en oficios varios y en ese recorrido por la geografía me alimenté de todo esto y esto es lo que llegó a mi pintura figurativamente y después va uno abstrayéndose más y va enamorándose más uno del color y las formas, entonces se puede decir que pasando al abstracto, pero esto ya está superado, esto ya el arte moderno es extenso, es mucho más grande, esta fue una de las oportunidades que tuve de ampliar mis conocimientos en la academia cuando me encontré ya con un arte moderno, con un arte, hay que hacer la diferencia del arte moderno al arte actual, el arte moderno ya es el padre del arte actual. Ya el arte actual es mucho más expandido en las diferencias de lo que se hace, ya se salió de la dimensión, de la tridimensión, ya se pasó a otras dimensiones del performance, de la instalación y en la academia tuve la oportunidad de hacer acercamientos a todas estas formas de hacer arte que las cultivo de alguna manera en proyectos, en diferentes obras, en diferentes ideas que hago. Pues yo no he tenido un acercamiento muy directo a las galerías ni he trabajado con el circuito de las galerías. Sí conocí galerías de las primeras galerías en Bogotá y conocí a algunos galeristas
de este medio, Alicia Baraybar en su galería Belargar, que quedaba en el centro, ahí arriba en la 19, al frente del Colombo Americano. Ella tenía su galería, después pasó esta galería a Chapinero, y con ella hice mi primera exposición. Hice una exposición de dibujo, de puntillismo, que era lo que hacía mucho tiempo antes de entrar a la pintura. Hacía puntillismo de las gacetas que se presentaban en los periódicos, haciendo la publicidad para cine. Se sacaban unos fotogramas hechos a punta de punticos, y yo con una lupa los ampliaba, y en una hoja de dures, en una mesa de arquitecto con vidrio y luz, empezaba a repetir este puntillismo ampliado a hojas de cuarto, medio y pliego, y así fue como hice una gran serie de obras figurativas en puntillismo. Hice una exposición en la Luis Ángel Arango para gente joven. Me le metí al director de esa época allí en la biblioteca Luis Ángel Arango, muy chico, y casi poniendo el pie entre la puerta y el marco le mostré mis cosas y hice una exposición allí. Siempre he hecho exposiciones en circuitos muy independientes del arte, cosa que no es muy a gusto de los artistas que tienen su trabajo solamente con 1, 2, 3, 4 galerías. No, yo estoy en el circuito del arte independiente, el cual ha sido muy transversal en ese sentido de exponer en lugares muy distintos. Sí, es que me ha sorprendido de cómo ha sido toda tu vivencia. Me refiero a viajar por Colombia y tratar de abstraer todo lo que conoces. La vida, ¿no? Sí, ¿y qué piensas ahorita realmente del contexto del arte de hoy en día? Estoy investigando y la primera vez, porque he entendido de que se salen por fuera del formato y ya comienzan a hacer una crítica tanto al museo como a la área. No, pues, a ver, como te decía, cada arte es hijo de su época. Digamos que vamos a hablar un poquito de la aventura del arte y cómo se ha explorado y cómo requiere de correr riesgos en la libertad del mundo de la imaginación y tener un sentido opuesto al común, de la manera sencilla que el pensamiento se expresó y se ha vuelto más complejo. Entonces el artista, en su observación y en su abstracción de los signos de la pictoricidad de la materia del arte abstracto, rompe con esa identificación que tenía directa e inmediata con la naturaleza, y pues ha encontrado la posibilidad de unas relaciones libres con la forma, con el color y con la abstracción después de la segunda mitad del siglo XX, cuando se desarrolló el arte abstracto y evolucionó y se aleja del motivo pictórico real. Entonces el hombre va entendiendo la ciencia, va entendiendo con los viajes a la luna, con la química, con la física, con la filosofía, va entendiendo con todos los desarrollos, pues va entendiendo una disolución de la forma que ha captado, y los efectos pues empiezan a conocerse con todas las posibilidades habidas y por haber, con la droga, una manera de ampliar esos horizontes de la manera de ver, de sentir y de crear. Entonces, pues claro, llega a verse la forma ampliada. Pues encontramos ya diferentes clases de artistas que dentro de la danza, del teatro, del cine, agarran este estallido, agarran la música, agarran la filosofía, toda la plurivalencia de la política, y tiene que entenderse la vida de diferentes maneras, tiene que hablarse de diferentes formas. Tenían que ser un poquito más empáticas. Sí, tenemos que ser más empáticos todos, con todas las disposiciones y con todas las maneras de ver. Digamos que
que hegemónicamente hablamos de la libertad, de la liberalidad, pero somos muy verticales, no somos transversales, horizontales. Nos quieren meter unos rigores que nos odiemos. Tú eres negro, tú eres mujer, tú eres homosexual, yo te rechazo. Esto es absurdo. Al contrario, todos formamos una parte del todo y solo amando lo que desconocemos vamos a entender qué somos. La construcción del ser la vamos a entender más ampliamente, no vamos a hacer solamente lo que yo soy, sino hay otros seres humanos. Entonces, ser artista necesita y requiere entender la significación en los términos históricos, pero también en la ruptura de todos esos tiempos modernos, de lo que la modernidad nos ha traído, y este ha sido un periodo de muchas rupturas y de muchas representaciones nuevas. También, como decías, hay algunos artistas que han migrado al entorno digital como es YouTube, que precisamente ayudan a las personas a contextualizarse acerca de estos diferentes puntos de vista, de cómo es lograr mezclar, se puede decir, este conjunto de conocimientos para ver una nueva perspectiva, reinterpretar algo. Claro, por supuesto. En el arte, en sus modos de organización y de su producción, artistas nuevos tienen una función organizadora, y en esa invención de los modos de organización, el hecho es de apropiarse de las nuevas señalizaciones y de los nuevos comportamientos para desenvolverse y revertir muchos signos que nos han metido. Entonces, si hacemos síntoma en los cuerpos, como en el lugar donde simultáneamente se ha ejercido el poder y el contrapoder que tenemos en hacer el ejercicio de poder externar la educación y superar la crisis, y esta crisis que tenemos en este momento, la crisis de la pandemia, de sacar a flote y ver las negligencias y los intereses que los sistemas, sobre todo el capitalista, el neoliberalismo, que nos ha caracterizado y que hace que esta pandemia exista literalmente como una productora de capas de muerte masiva. Vemos que tenemos un poder para encontrar lugares donde esté la vida y donde se produce la vida. Ahora es el momento de aprovechar y hacer de la situación nueva que tenemos, hacer en nosotros individualmente máquinas del delirio y lograr asimilar este laberinto. Es que supongo que así debería ser todo, buscar algo colectivo y no poner la vida de unas personas sobre las otras. Y de cierta forma también es lo que debería apuntar de cierta forma al arte, que se apropie de su propio contexto y expresar algo, expresar un sentimiento o un pensamiento. Pues sí, cada obra de arte es producción y técnica de su momento, y este momento es un momento en el cual debemos adueñarnos frenéticamente y hacer distinguir muy bien socialmente la ilusión de la apariencia mecanicista que nos quieren hacer ver, y crear una imagen que tenga distinción, que el artista cuestione en profundidad. Y en este aspecto de la pandemia y de la situación, ¿cómo te has podido adaptar a todo este momento? Sino que todos somos vulnerables y que todos nos necesitamos en respetar la diferencia y acabar con la agresión. Eso es lo que necesita entender el ser humano. Pues como has dicho, han pasado muchísimas cosas y creo que incluso desde el arte, desde tus mismas experiencias has podido evidenciar esto. Bueno, Roger, muchísimas gracias por hacer parte de Revista Paleta en esta primera sesión de podcast. Te agradezco mucho este espacio, esta oportunidad. Muchas gracias a todos los que van a escuchar esta entrevista y nada, cuídense mucho. Vale, muchísimas gracias a ti.